La palabra poder es una palabra muy atractiva. A muchas personas les gusta el poder. Y hay muchos tipos diferentes de poder. Está el poder económico, que es quizás el poder que más ambicionan las personas. Muchos dan su vida por tener economía, por tener ese poder económico. Pero la realidad es que vemos personas que han alcanzado ese poder económico, personas supermillonarias, como es Bill Gates, el fundador de Microsoft, y él, a pesar de tener millones y millones que probablemente no va a poder gastar ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, vemos como, a pesar de tener ese poder económico, está sufriendo grandemente. Hace poco tiempo surgieron noticias donde supuestamente había sido infiel a su esposa, supuestamente resulta que es un acosador, se divorció, toda su familia, sus hijos en contra de él. Estaba sufriendo y él estaba cayendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque no es feliz. Todo su poder económico no le daba la respuesta ni la felicidad, porque el poder económico no puede salvarnos. También está el poder intelectual, y es algo muy bueno, el poder educarse, el poder estar preparado intelectualmente, es algo muy bueno, muy básico, que tenemos que experimentar todos. Pero recuerdo un remanente que me contaba que fue a hacer el posgrado a la universidad más importante de toda Corea. Por supuesto, para ese posgrado pues tenía relación con los catedráticos más importantes de ese área. Eran eminencias, conferenciantes a nivel mundial, pero me decía que todos esos catedráticos con tanto poder intelectual, cada viernes estaban deseando que terminara las clases para irse a emborracharse, todos ellos. Y todos, desgraciadamente, sin excepción, decía este remanente, todas sus familias estaban totalmente destrozadas. Porque el poder intelectual no salva. Por eso ellos, aunque tenían ese conocimiento, no eran felices. Y el poder intelectual no salva. También está el poder político, ejecutivo, los gobernantes, presidentes. Y realmente mucha gente entrega su vida por eso. Pero también, desgraciadamente, vemos constantemente presidentes, personas poderosas humanamente, que su vida es un fracaso. Hace unos años, aquí había el alcalde de Seúl, que era un hombre muy famoso, ya se había postulado para la presidencia del país y todos decían que iba a ser el próximo presidente. De un día para otro se suicidó. Todos nos quedamos impresionados. También, presuntamente, estaba siendo infiel a su esposa. Había un montón de escándalos que iban a salir. ¿Por qué? Porque ese hombre no era feliz con todo el poder político que había alcanzado. Porque el poder político no salva. Por eso es tan importante esta preciosa palabra que en el día de hoy Dios nos da. Hay un poder superior, un poder mucho más alto que todos esos poderes humanos. ¿Cuál es ese poder? Había un hombre que era un delincuente. Desde que era apenas un adolescente, delinquía, robaba, peleaba y lo metían en prisión. Volvía a salir y en vez de reformarse, cada vez peor. Cometía crímenes peores y volvía a entrar a prisión más tiempo y salía y estaba todavía más rebelde, con más odio. Hacía cosas peores y así toda su vida entrando y saliendo de prisión. No había manera de cambiarlo. Un día un pastor, guiado por el Espíritu Santo, llegó allí y ese hombre que era tan tremendo, el pastor le predicó que Jesús es el Cristo. Dios obró
Y ese hombre pudo arrepentirse, pudo recibir a Cristo en su vida. Cambió totalmente. Hasta el punto que se hizo pastor. Se levantó como un gran evangelista, a través del cual muchísimas cientos de personas pudieron creer que Jesús es el Cristo. Y ese es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el único poder que puede cambiar una vida, que puede cambiar una familia, una nación. Solo el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Es el poder de Dios, no es el poder humano. Por eso, solo a través del poder del Evangelio, podemos cambiar eternamente nuestras vidas. Y ese poder es el único poder que nos salva de ese problema invisible que no se ve a nuestros ojos, pero la palabra de Dios nos muestra. Las personas sufren porque están separadas de Dios y están viviendo en el yo. Eso es el asunto de Génesis 3, el yo. El yo quiero, yo tengo que hacer así, mi punto de vista, un fracaso. Y la gente vive así. También, como Génesis 6, buscando solo cosas materiales, físicas, carnales, fracasó y sigue fracasando. Si ponemos eso en primer lugar, no funciona. Y también Génesis 11, la Torre de Babel, vamos a tener éxito, poder, fama. Fracasó. Y totalmente, eso sigue fracasando, pero la gente de manera invisible está viviendo sobre esa base espiritual. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de ese problema invisible a nuestros ojos. No hay otra manera. Y también de ese problema físico que ya se puede ver. La gente con ese estado está totalmente buscando respuesta desesperada a través de la magia. Hechos 13, la adivinación. Hechos 16, a través de la religión, la idolatría. Hechos 19. No ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. Y a causa de eso, Satanás obra, ¿verdad? Y está destrozando vidas, familias, naciones enteras. Y no hay manera humana de salir de ahí. Solo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, puede salvarnos de esos problemas visibles también. Y la gente atrapada en eso está con debilidad espiritual. No tiene ninguna fuerza espiritual. Están siendo guiados por Satanás, que los lleva a la destrucción. Por eso tienen problemas espirituales, problemas mentales, sufriendo con estrés, depresión, continuamente con ansiedad. No hay solución para ellos humanamente. Y tienen también problemas físicos, se ponen enfermos y problemas del futuro, porque en ese estado van a ir una eternidad al infierno y ya muchos están experimentando el infierno en este tiempo. Y van a traspasar totalmente ese problema a las siguientes generaciones sin poder evitarlo. Y humanamente no pueden salir de ahí, por eso solo el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvarnos de esa debilidad espiritual. Es lo único que nos puede salvar. Por eso ciertamente solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Que Dios, por su gracia, por su misericordia, Él envió a Jesús el Cristo para salvarnos. Y Él como Cristo abrió ese único camino para que pudiéramos regresar con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos atrapados en desastres, en pecados, Jesús el Cristo, como el verdadero sacerdote, derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas del pecado. Por eso dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Jesús el Cristo, como ese verdadero Rey, en la cruz venció a Satanás. Porque el Hijo de Dios vino para deshacer
las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Por eso Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y este precioso evangelio, que es poder de Dios para salvación, no hay que hacer nada, solo hay que recibirlo por la fe. Como dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. A través de la fe en Jesús el Cristo somos justificados y podemos tener esa vida, la vida eterna de Dios. Y este es el versículo que Dios utilizó. En el día de hoy conmemoramos que hace ya 504 años de esa reforma religiosa. No que empezó una nueva religión, no, se reformó, volvió al origen. Eso es lo que Dios utilizó para que este hombre de fe, Lutero, pudiera estar siendo utilizado para reformar. La salvación es solo a través de Cristo. Él es suficiente. No hace falta hacer nada por nosotros mismos. No funciona solo a través de Jesús el Cristo, a través de la fe en Él. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese es el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Por eso es muy importante, como Pablo pudo experimentar, en primer lugar, que crean en el Evangelio, que estén entendiendo el Evangelio, que estén a través de la fe aferrándose a este precioso Evangelio. Y Pablo lo tomó con todo su corazón, por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, estoy orgulloso del Evangelio, me da igual que me den con varas, que me metan en la cárcel por el Evangelio como sucedió en Filipo, me da igual que se burlen de mí, como sucedió en Atenas, la cuna de la filosofía. Me da igual, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo a través del Evangelio podemos cambiar las vidas, podemos restaurar las familias, podemos salvar las naciones, podemos estar cambiando totalmente las épocas. Ese es el poder del Evangelio. Y entendiendo ese Evangelio, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Disfrutar de este Evangelio. ¿Cómo? A través de la oración. Tomamos el Evangelio y lo disfrutamos orando. Y eso es lo que Pablo pudo experimentar. Por eso Pablo, en primer lugar, tomando el precioso Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y orando con él, pudo ser utilizado para salvar las 237 naciones. Y es lo mismo que Dios va a hacer por su gracia, a través de nosotros, que nos aferremos a través de la fe al Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que estemos orando con Él, disfrutando de ese poder, y Dios nos va a utilizar como a Pablo, para que a través de nosotros se cumpla la evangelización mundial, por supuesto, empezando en nuestra familia, en nuestro campo. Pero Él nos va a utilizar hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo, él oraba. Orad sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17, lo escribió Pablo. Orando en todo tiempo, Efesios 6:18. Era realmente la naturaleza de Pablo. Él lo disfrutaba, era el momento más feliz. Y a través de la oración disfrutaba del poder de lo alto, el trono celestial. Somos ciudadanos de los cielos. Pablo escribió en Filipenses 3:20, él disfrutaba de esa bendición del trono celestial. Y a través de la oración tenemos que disfrutar de ese poder, el poder de lo alto. Y ahí vienen esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. No solo alcanza la bendición este tiempo, hasta el futuro. No hay espacio. Desde aquí, orando, Dios bendice a cualquier parte del planeta. Esa es la bendición que disfrutaba Pablo, el poder de lo alto. Por eso resplandecía la luz donde Pablo estaba hasta las 237 naciones. Y eso es lo que primeramente tenemos que disfrutar. Este Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay que disfrutarlo cada día. ¿Para qué? Para, disfrutando el poder de lo alto, ser utilizados para que este Evangelio
llegue hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Para ello es muy importante nuestro tiempo a solas con Dios. Eso es lo que tenemos que implementar urgentemente, porque a veces, siendo hijos de Dios, estamos desanimados. Parece que no funciona, parece que no hay respuesta. Ya tenemos toda la respuesta en Jesús, en Cristo. Él es suficiente para nosotros. Pero hay que creer, tener fe que Jesús es el Cristo y sobre todo disfrutar de ese poder orando. Por eso, primeramente tenemos que estar restaurando ese tiempo a solas, como Pablo experimentaba cada día. A solas, en ese tiempo donde podemos estar recibiendo esa llenura del Espíritu Santo. Esa bendición del poder de lo alto, hay que recibirlo para luego con esa oración poder estar orando por nuestras familias, el lugar del trabajo donde Dios nos ha puesto, estar orando. Vamos a ver cómo Dios, esa bendición de lo alto se establece también en la tierra, porque es la bendición que tenemos a través de Jesús el Cristo. Por eso Pablo pudo llegar hasta Roma. En Hechos 19:21 dice, es necesario que vaya hasta Roma, y ciertamente Dios lo llevó y pudo incluso predicar delante del César. Por eso no sean engañados por lo que ven, no sean engañados por lo que escuchan, que estén tomando fuertemente a través de la fe el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que estén restaurando esa oración, ese tiempo a solas con Dios, recibiendo el poder de lo alto a través de sus vidas. Dios va a levantar ciertamente la evangelización. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pablo, disfrutando de ese poder del Evangelio a través de la oración, también pudo dar sanidad con todas las personas enfermas que se encontraban. Eso es lo que Dios quiere también hacer a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Hay muchas personas enfermas, demasiadas, sufriendo con enfermedades de todo tipo, pero especialmente con enfermedades mentales. En este tiempo se ha incrementado de manera alarmante y, por supuesto, los políticos no saben qué hacer. La ciencia puede ayudar, de hecho ayuda, pero no puede dar verdadera respuesta. Pero solamente el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, puede dar verdadera sanidad, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso, si como Pablo estamos aferrándonos a este Evangelio, estamos orando 24 horas con Él, Dios nos va a utilizar como esos doctores espirituales para dar sanidad a todas las personas enfermas. Y ciertamente, restaurando esa oración, ahí ¿qué ocurre? Revive la imagen de Dios en nosotros. Génesis 1:27. Y en Génesis 2:7 el Señor dio aliento de vida. Y eso es lo que va a revivir en nuestras vidas. Y también nuestros campos. Génesis 2 del 1 al 18. Eso va a revivir totalmente. Por eso ciertamente Pablo, en su primer viaje misionero, vemos que Dios lo guió hasta Listra. Y en esa ciudad había un cojo. Y allí Pablo, con ese estado espiritual, él pudo transmitirle ¿el qué? El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ese cojo no tenía remedio humanamente. Nadie le podía ayudar, ni la economía, ni tampoco la religión, ni tampoco la filosofía. No, solo Jesús en Cristo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo, que disfrutaba a través de la oración, del Evangelio y su poder cada día, él pudo dar el Evangelio para que ese hombre recibiera la sanidad. Se levantó un gran alboroto, porque a través de la sanidad Dios abre grandes puertas para la evangelización. Y Dios utilizó grandemente a Pablo. No solo ahí, no solo con las vidas que vamos a encontrarnos, Dios les va a dar sanidad, sino también con las familias. En su segundo viaje misionero, vemos que llegan a Filipo y son introducidos injustamente en prisión. Pablo y Silas, ¿allí qué hacían? A medianoche estaban alabando, orando,
estaban disfrutando de la oración, porque ciertamente a través de la oración disfrutamos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y se levantó el poder de Dios, vino un terremoto, se abrieron las puertas, se quitaron las cadenas, el carcelero asustado se quería matar, pero ahí Pablo se levantó: alto, estamos aquí. Se quedó impresionado, fue allí, se puso de rodillas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16:31, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, predicó la palabra en su casa, toda la familia se salvó, recibieron verdadera sanidad. Y si estamos aferrándonos a este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y orando cada día con este Evangelio, disfrutando de ese poder, también a través de nosotros va a recibir sanidad las familias. ¿Cómo están las familias? Están llenas de desastres, de sufrimiento. Y seguramente no hace falta que vayamos muy lejos, nuestras propias familias. Hay gente sufriendo demasiado, hay divisiones, hay heridas, hay gente en nuestra familia que no conoce todavía el Evangelio. Humanamente, ¿qué podemos hacer? Nos frustramos, nos desanimamos. ¿Cómo vamos a poder cambiar eso? Por nosotros no podemos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay que aferrarse a este Evangelio creyendo, teniendo fe que es poder de Dios para salvación. No hay nada imposible para Dios. Y empezar a orar para disfrutar ese poder. Si empezamos a orar, Dios en su horario va a empezar a restaurar nuestras familias. ¿Cómo podemos hacerlo de manera práctica? Es muy importante que estemos instaurando el culto familiar. Es algo poderoso. Igual somos uno nada más en nuestra familia. Está bien. Hay que hacer culto cada día para que la luz del Evangelio esté resplandeciendo, porque el culto tiene gran poder, la oscuridad es quebrantada. Igual somos dos, ya multitud. Si hay 2 o 3, el Señor está en medio. Ya podemos estar haciendo culto cada día, tomando el pacto, orando, alabando, de una manera sencilla. No hay que hacer algo complicado. Antes de dormir, júntense, lean la Escritura, hagan alabanza, oren juntos. Así de sencillo. Ahí se va a levantar la luz del Evangelio, que va a quebrantar toda la oscuridad. El Espíritu Santo va a obrar. Dios va a enviar los ángeles. Esa es la bendición del culto. Y lo que no podíamos hacer humanamente, Dios poco a poco, como la levadura, va a ir leudando toda la masa, va a ir cambiando nuestra familia. Por eso tenemos que estar ciertamente teniendo fe en el Evangelio y disfrutando, aplicando este Evangelio a nuestras situaciones cotidianas reales. No es solo para el domingo. El Señor está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra todos los días, 24 horas, hasta el fin del mundo. Por eso hay que creer esta palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tomen ese pacto a través de la fe y empiecen a disfrutar de ese poder cada día a través de la oración. Eso es lo que experimentó Pablo. ¿Pablo qué piensan? ¿Que era un superhombre? Para nada. Dice la tradición que era un hombre bajito, calvo, cejijunto, con una ceja, con chepa, y que hablaba mal, torpemente hablaba, dice. ¿Cómo pudo esa persona ser utilizada como ese instrumento en manos de Dios de una manera tan tremenda? ¿Por qué fue? Porque él tuvo fe. ¿En qué? En él, no. En que Jesús es el Cristo. En que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No se avergonzaba del Evangelio, era su orgullo. No él, el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio puede cambiar vidas enteras, familias enteras las restaura. No importa su situación, el Evangelio cambia sociedades, naciones, épocas enteras. Ese es el poder del Evangelio, como nos muestra la preciosa palabra de Dios, que es la verdad.
Por eso Pablo solo se aferraba al Evangelio y lo disfrutaba orando. ¿Cuándo? 24 horas. Por eso lo utilizó Dios para cumplir la evangelización mundial, para dar sanidad con cada persona que se encontraba. Pero también familias se restauraban. Ciudades enteras, como en su tercer viaje misionero en Éfeso, una ciudad idólatra, una ciudad llena totalmente de libertinaje. A través de Pablo, que estuvo allí aproximadamente 2 años y medio y 2 años dentro de la escuela de Tirano, cada día haciendo el movimiento de la palabra, predicando que Jesús es el Cristo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, enseñando la oración. Esa ciudad cambió espiritualmente. La luz del Evangelio echó fuera toda la oscuridad hasta el punto que la gente voluntariamente, guiada por el Espíritu Santo, empezó a sacar sus amuletos, sus libros de magia, que eran muy valiosos, y los quemaron en la plaza. Hasta el punto que los constructores de ídolos de plata como Demetrio estaban escandalizados. ¿Por qué? Ya no tenían clientes, estaban perdiendo, no funcionaba el negocio. ¿Por qué? Porque todos se convertían, había un impacto real. Y ese es el poder del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Por eso ciertamente Pablo lo disfrutaba cada día a través de la oración. Y a través de Pablo se levantaba esa sanidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Que las personas que están enfermas en todas las áreas puedan recibir la verdadera sanidad. Jesús el Cristo es el único y verdadero sanador. Y también, en tercer lugar, Pablo, que disfrutaba del poder del Evangelio a través de la oración, fue utilizado para traspasar, para transmitir este pacto a la siguiente generación. Y ese es el deseo de Dios, que se levanten las siguientes generaciones, que se levanten como cumbres. Ese es el deseo de Dios. Si disfrutamos a través de la oración del poder del Evangelio, vamos a ver esas respuestas sin precedentes que ya Dios tiene preparadas para nosotros. Veremos cómo realmente nosotros, por gracia de Dios, somos personas que nunca antes y nunca después. Somos únicos a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Es la única manera de poder verlo. Somos personas sin precedentes. Pablo, no había otro como igual. No había otro, ni hubo otro igual. Era alguien único, que Dios utilizó de una manera única, con un propósito único. Fue instrumento escogido para llevar este Evangelio especialmente a los gentiles. Era único, delante de reyes y también del pueblo de Israel. Ciertamente, era una persona que nunca antes y nunca después, igual que nosotros, pero si no oramos y disfrutamos de ese poder, vienen mentiras. Tú no vales, tú no eres nada, ¿tú qué vas a hacer? Pero con ese poder espiritual vamos a darnos cuenta que en verdad, por gracia de Dios, somos personas sin precedentes. Dios tiene un propósito concreto, exacto, a través de nuestras vidas, que solo va a cumplir a través de cada uno de nosotros. Veremos también que la iglesia donde Dios nos ha puesto es una iglesia sin precedentes. No hay otra igual, es el lugar perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, para cumplir su mayor deseo. Pablo fue llevado a esa iglesia, la iglesia de Antioquía. Era una iglesia sin precedentes. Fue la primera iglesia que Dios utilizó para las misiones. Y ahí estaba Pablo, nuestra congregación, donde Dios nos ha puesto por su gracia. Ese es el lugar. Pero si no gozamos del poder del Evangelio a través de la oración, nos quejamos, empezamos a verlo incorrectamente, empezamos a criticar, incluso dejamos de ir. Es un engaño tremendo. Nuestra congregación es una iglesia, un lugar ciertamente sin precedentes. Y Dios tiene respuestas sin precedentes que Él va a hacer a través de ella. Por eso no hay que perder esa bendición. Y también nuestra ocupación, nuestros trabajos donde estudiamos. Eso es una respuesta sin precedentes. También podemos quejarnos, este trabajo no me gusta o parece algo que es poco.
Eso es totalmente nuestro punto de vista humano, pero los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Pero si no nos aferramos a este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, si no lo disfrutamos a través de la oración, sin poder espiritual, viene desánimo, viene engaño, pero disfrutando de ese poder, vamos a darnos cuenta que ese lugar es el mejor lugar, el lugar que Dios nos ha puesto para poder cumplir su deseo, para proclamar el Evangelio, para sanar a las personas, para traspasar este Evangelio a la siguiente generación. Por eso, ¿cuál era la ocupación de Pablo? Él fue llamado como apóstol, y como apóstol, como enviado, él fue principalmente a las sinagogas, como dice Hechos 17:1, 18:4, 19:8. Iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí estaban los jóvenes, los niños. Y Pablo sabía muy bien que el deseo de Dios es que estemos compartiendo, transmitiendo este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar como la cumbre. Por eso, a través de Pablo se levantaron muchos remanentes, pero especialmente Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual. Y la última carta que quizás escribió Pablo, segunda de Timoteo, antes de ir al martirio, antes de ir a la presencia de Dios, allí él le dio su mejor consejo, ¿verdad? Era la última oportunidad. ¿Qué es lo que le dijo? Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dijo? No le dijo, tienes que ganar mucho dinero, mucha plata. No dijo eso. Tienes que estudiar mucho. No dijo eso. Tienes que tener poder y fama. No dijo eso. Que se fortaleciera, que fuera fuerte, ¿dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Que se fortaleciera solo en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Solo a través del Evangelio tenemos poder para recibir salvación, y la salvación no es solo el pasado, es el poder para tener victoria en el presente. Por eso hay que orar continuamente. Y ahí tenemos victoria en el presente. Vemos como Dios tiene todo preparado. Podemos disfrutar de esa vida y vida en abundancia hoy, cada día, y ser utilizados por Dios. Y también es salvación para el futuro. A través de Jesús el Cristo, por su gracia, vamos a estar una eternidad en su presencia. Por eso, que no esté mirando con ojos físicos, que esté tomando esta palabra, que es palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tome el pacto de Jesús el Cristo, que ha solucionado todo a través de la fe, y empiece a orar. Empiece a orar disfrutando de ese Evangelio cada día a través de la oración. Dios lo va a utilizar para la evangelización hasta lo último de la tierra. Dios le va a utilizar para dar sanidad a las personas, las familias, las naciones. Dios le va a utilizar para transmitir este Evangelio a las siguientes generaciones. Igualito que hizo con Pablo. Por eso la conclusión es muy importante. Tenemos que estar configurando, estableciendo las cosas de Dios, que no sean las nuestras, las de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, por la mañana, que estemos orando, de buena mañana, alabando, dando gracias a Dios, nada más abrir los ojitos, que estemos dando gracias a Dios, orando, con agradecimiento. Luego, durante el día, en segundo lugar, que estemos orando 24 horas. Los problemas los convertimos en oración. Las palabras incorrectas las convertimos en oración. Lo que vemos incorrecto lo convertimos en oración. Lo que hablamos, que sea oración. Oración delante de Dios 24 horas. Y en tercer lugar, antes de dormir, esa oración profunda, ese tiempo en concentrarse en Dios para recibir esa sanidad que solo Dios puede dar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ciertamente el Evangelio es poder de Dios para salvación.